feliz año para todos. Hoy es 12, pero todavía no podemos decir feliz año para todos, que no habíamos coincidido en el momento. Espero lo hayan pasado bien y que este 2024 sea de salud para todos que lo necesitamos. Y de, y de, Gracias, mucho, profesor, igualmente. y de muchos buenos propósitos. Entonces, Amén. la actividad la teníamos para desarrollar en pareja. Están trabajando Franklina y Antonio con el binomio diplomacia-protocolo y está William y Pablo con diplomacia en la multipolaridad. Como estamos esperando a Antonio, vamos a que comience William y Pablo, ¿les parece? Claro, profesor, no hay problema. No sé Listo. si Pablo está en sintonía ya. Pablo está divertido. Sí. De algo sí estamos seguros, William, que Pablo está al tiro siempre. No me hay que decirle y él arranca. Ah, Ya, ok. Ok. buenas tardes, buenas tardes. Hola William, un abrazo. Bueno, Igual para ti, un abrazo Luisito, y para igualmente, Franquina. Sí, estamos igualmente, Pablo. preparados. Entonces para iniciar, William, voy a compartir, permíteme compartir la pantalla para que podamos utilizar la presentación que preparamos. Ok. A ver, Recuerden el lapso de los 15 minutos. sí, señor, son las 4:05, a las 4:20 terminamos. Bueno, Ok. iniciamos. Entonces, William, deseo el derecho de palabra. Ok. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Pablo. El día de hoy, mi compañero Pablo Mendoza y William Cabarico, pues, le vamos a hablar lo que es la multipolaridad y la diplomacia, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar sobre lo que es eso, primeramente tenemos que tomar en cuenta que debemos empezar por lo que es la unipolaridad o lo unipolar. Sabemos que para que exista esa multipolaridad debería primero pasar por ese comienzo, por ese principio que es lo unipolar. En ese caso, hablaríamos de Estados Unidos en el siglo pasado, o siempre Estados Unidos mantenía, como dicen, esa pirámide debido a su poder económico, a su poder militar, mantenía esa hegemonía a nivel mundial y colocaba las condiciones a los diferentes países, ¿sí? A los que ellos quisieran. Eso siempre se mantenía porque para poder hablar luego de lo que es la multipolaridad, que son esos países emergentes que se dan a finales del siglo pasado, debido a circunstancias que, bueno, poder decir como el crecimiento, la explotación, el aumento del precio del petróleo, también podríamos decir el avance tecnológico, esos países emergentes como China, como Rusia, como inclusive como la India, que en estos momentos es uno de los países principales en lo que es mm, creadores o que exportan mucho material a nivel mundial, pero hay un factor muy importante ahí con la India, que es cuando entra en lo que es la multipolaridad, que la India tiene un poder nuclear muy importante y que fue tomado por Estados Unidos, digámoslo así, como uno de los principales junto con China. Pero debemos también tener en cuenta, profesor, que el poder económico hizo en estos momentos que se hablase, o desde finales del siglo pasado, se hablase de lo que es la multipolaridad. Eso quiere decir las relaciones que deben tener todos esos países y que por ende se han creado instituciones para mantener, y eso nos lleva al derecho a que exista el derecho internacional público para poder mantener esa relación, digamos, en buenos términos con los diferentes países. Sigamos. Cuando hablamos de lo que es la concepción o conceptualicemos lo que es la diplomacia multilateral, esta no se debe concebir solamente como norma, es más como esa relación que existe entre dos o más países o los países que están involucrados para esa relación, es esos parámetros que se debe seguir para tener esa estabilidad como país y como relación entre ellos. Cuando hablamos del surgimiento de la multipolaridad, y acatamos y tomamos lo que es la diplomacia, debemos tomar en cuenta el potencial que tiene cada uno de los países en estos momentos. Tenemos que tomar en cuenta también
que ese concepto de multipolaridad, a pesar de que muchos expertos lo conceptualizan, muchos también estudiosos del tema, pues le dan ese término, pero en realidad no lo definen tal cual debe ser. ¿A qué yo me refiero con esto? Que el especialista británico Fabio Petito, él en su estudio hablaba que esa multipolaridad no es otra cosa sino el orden mundial que debe existir. Y entonces ahí es donde entra lo que llamamos la diplomacia multilateral, que es la relación que existe entre cada uno de esos países para poder, digámoslo, subsistir, porque estamos uno con otro, ¿no? Cuando hablamos de los sujetos en la multipolaridad, pues no es otra cosa que es la relación que existe entre ellos, la relación diplomáticas, y que deben existir dos sujetos que se reconozcan primero unilateralmente y que tengan una personalidad jurídica para poder entrelazar sus criterios y poder trabajar con un fin común. Eso es lo que refiere mi parte allí en la exposición. Muchas gracias, William. Para continuar y atendiendo al tiempo, bueno, recalcar en primer lugar, tomando las palabras de William y retroalimentando la primera parte, que la multipolaridad implica la construcción de un nuevo orden. Siempre tener en cuenta cuando estamos ante un escenario de relaciones internacionales que ese orden es una superestructura que va a reunir varias aristas, ¿no? En este caso, una estructura no solamente militar, no solamente una bipolaridad ni la primera, la forma unipolar, que era a través solamente de la guerra, del poder armamenticio, sino que actualmente ese orden, esa nueva estructura dentro de la multipolaridad, enfoca elementos de guerra, obviamente, económicos, tecnológicos sobre todo. Por eso vamos a hablar un poquito más tarde de cómo existe esa nueva diplomacia digital, diplomacia 2.0, incluso, que es conocido a nivel de las últimas tendencias de la diplomacia, que van a trascender a ese criterio clásico, a ese criterio tradicional de ver una diplomacia solo entre estados. Fíjense que eso es muy importante, los compañeros que están con nosotros en este conversatorio, en el sentido de que ya se supera el posguerra, esa segunda guerra luego de la Sociedad de Naciones, que se construye la bipolaridad y luego empieza a surgir aquella famosa Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia. Eso quedó en el pasado. Ya esa relación diplomática solo donde el sujeto, como decía William, era el Estado, ha sido superado porque ahora le sumamos en esta multipolaridad a las organizaciones internacionales, a las transnacionales, a los elementos que hacen tecnología sobre todo y que manejan datos. No hay diplomacia sin datos, hay una diplomacia que se extiende, una diplomacia que equilibra, porque recordemos lo que significa polaridad, los polos, los lados, ya no es un solo lado, son varios lados que dictan las líneas, que dictan las leyes, que dictan las formas, los protocolos, y no uno solo, no dos, sino que las características que tiene esta multipolaridad, como lo decíamos, dentro de su objetivo, que es construir ahora una nueva relación entre tres o más. Una de las características que la doctrina habla de multipolaridad es de que por lo menos cuando estamos ante la presencia de tres o más, ya no solo estados, sino estados, organizaciones, organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, tecnologías, ya estamos ante la presencia de una relación internacional diferente y amplificada, digámoslo de esta manera. En este sentido, podemos decir que una de las consecuencias de la multipolaridad, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, es que se marca una especie de equilibrio. Vamos en este sentido a una proyección de diplomacia multipolar. Fíjense, incluso en la diapositiva, en la imagen, donde ya no vemos una representación diplomática tradicional, donde tenemos incluso elementos de resguardo, elementos muy conservadores desde el punto de vista
de la geopolítica internacional, donde esas diplomacias, obviamente tan viejas como ha sido la historia, incluso anteriores al estado de las relaciones internacionales, siempre ocultaban. ¿Por qué? Situaciones, porque lo que se manejaba era un multilateralismo, donde lo que se construye no es sobre la base del poder, como se hace en la multipolaridad, sino a la base de intereses. Entonces, incluso rebasar los intereses, que era lo que sostenía el sistema multilateral en ese orden mundial, lo está logrando, es lo que está construyendo, es el objetivo que persigue y la proyección que busca la diplomacia multipolar. Fíjense que tiene una lógica totalmente distinta. Y esto es obligado no solo por la imposición de un poder sobre otro, sino el equilibrio. Incluso dice que los grandes entendidos pudiesen disminuir lo que es peligros, riesgos, manejo de enfermedades, manejo del tema de la guerra. ¿Por qué? Porque como ya el poder no viene dictado de un solo lado, sino es compartido en equilibrio, la relación diplomática cobra un mundo diferente. Ya las relaciones diplomáticas entre personas, estados y organizaciones se basa sobre una relación armónica, tecnológica, distendida, que, por supuesto, yo voy a dar mi criterio aquí para ir cerrando en el último minuto en esta conclusión. Vamos a presentar las conclusiones, que hay una necesidad de pensar una nueva arquitectura internacional, una, yo diría, mundial, globalizada, concebida para una agenda como es la agenda del siglo XXI. Ya hemos dejado atrás esos temas donde el Estado es el único sujeto del derecho internacional, una diplomacia comercial, una diplomacia tecnológica, una diplomacia digital, una diplomacia que se va a fragmentar en distintos ámbitos por los distintos elementos que convergen actualmente en una realidad internacional que amerita otro tratamiento. Es decir, que desde el viejo concepto de diplomacia, luego desde el manejo unipolar, bipolar, multipolar y ahora hablando en este sentido de la multipolaridad, estamos frente a una nueva realidad que no podemos negar. Y América Latina es un reto importantísimo, tanto Venezuela, Ecuador y todos nuestros países del Cono Sur tendrán que adaptarse a estas realidades y acoger esta nueva relación tripartita, si le agregamos otros elementos, como es la diplomacia y el multipolarismo, en la nueva proyección del mundo futuro. Muchísimas gracias, estimado doctor Luis, compañeros de clase, William, por compartir con nosotros. Ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la participación, tanto a William como a Pablo. Franklina, estás activa, ¿verdad? Allí tenemos lo que corresponde a protocolo. El protocolo lo hemos venido trabajando en las distintas clases y también en la revisión para lo que corresponde a esta disertación oral. Lo podemos entender ciertamente como un conjunto de normas que establecen reglas de cortesía, ¿verdad? Y no solamente la cortesía, sino la etiqueta en las diferentes situaciones que se presenten. Pueden ser eventos oficiales, diplomáticos y también sociales. Esto se basa más que todo, compañeros y profesor, en prácticas culturales que buscan mantener armonía y respeto en las interacciones humanas. Todo esto es con los efectos de enlazar, o iniciamos con esto para enlazar lo que son los conceptos y determinar la relación que existe entre protocolo y diplomacia, que ese era el inicio de lo que correspondía a la primera lámina. Por ello, debemos entender que estos dos conceptos, lo que corresponde a protocolo y diplomacia, permiten un nacimiento de normas y principios que rigen relaciones principalmente entre los países. Por supuesto, estas normas son establecidas y reconocidas por las autoridades competentes y tienen carácter, en la mayoría de los casos, obligatorio. Todo esto busca o garantiza la justicia, la igualdad, igualdad en los derechos, la solución de conflictos, todo esto por medio de procesos legales a través siempre de la diplomacia. Buscando también una mejor aplicación de las políticas internas de cada país y también, como lo hemos visto, dar vida al derecho internacional. Podemos pasar por allí a la lámina número 2, por favor. En cuanto... ¿Sí la pueden ver ya? Sí, ok, perfecto.
En cuanto a lo que pueden revisar en esta lámina número 2, corresponde desarrollar lo que es lo referente al protocolo dentro de las relaciones internacionales. Por supuesto, a efectos de entender la relación existente como este binomio, que es diplomacia y protocolo. ¿Qué busca? ¿Cuál es la finalidad de esto? Lograr una mejor alianza entre países, como lo dije anteriormente, basados en respeto, en soberanía y por ende una palabra muy determinante que es la autodeterminación de los pueblos. Si nos vamos a lo que establecen los diccionarios, el concepto de protocolo en ámbito internacional se establece como una regla ceremonial, establecida por decreto, establecida por costumbre. Esta definición, que la podemos revisar hasta en el diccionario de la Real Academia Española, presenta un protocolo como una norma reguladora de los actos diplomáticos o de palacio. Por eso es que podemos empezar como a entender que el protocolo lo podemos concretizar como un conjunto de normas que establecen reglas de cortesía, de etiqueta en las diferentes situaciones como eventos oficiales, diplomáticos, sociales. Y por eso se basa en prácticas culturales que buscan mantener, como lo dije, armonía y respeto dentro de las relaciones internacionales entre los países y humanos, eso siempre buscando que los países deben relacionarse. Si nos vamos a la lámina número 3, por favor. Ok, gracias. Seguimos hablando de lo que es el protocolo y tenemos allí como marco legal del protocolo. Ese marco legal lo que busca es ordenar esa ceremonia oficial donde se ha convertido como un elemento indispensable para mantener la armonía en las relaciones internacionales, ya que esto permite ordenar y canalizar la comunicación entre los estados y sus máximos representantes. ¿Qué ocurre? El protocolo o ese binomio que hemos venido tocando entre lo que es diplomacia y protocolo ha ido cambiando a medida que ha pasado el tiempo. Ahora ya no tenemos esos ostentosos protocolos que forman parte del pasado. Han quedado atrás todos esos actos donde existían esa característica principal de esos protocolos eran actos externos, donde la cultura y la costumbre eran parte de lo exhibido en ese tipo de actos. En esa política moderna que estamos viviendo ahora, ha cambiado bastante la organización de esos actos o esas relaciones protocolares. Se han simplificado al máximo. Por ejemplo, en la recepción de los presidentes o un jefe de Estado en un país extranjero, antes se realizaba en el aeropuerto, habían esas grandes caravanas. Ahora no se realiza así, sino que se realiza a veces en el Palacio de Gobierno, en la casa del presidente, y eso, o donde se aloje el invitado también, eso garantiza que no se trastorna la vida cotidiana del país que está allí. En Venezuela, por supuesto, la política exterior de Venezuela está regida por la Constitución Nacional como norma suprema, como punta del iceberg del ordenamiento jurídico positivo y presenta como los principios fundamentales y la independencia entre los estados, la libre determinación, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos, la cooperación, todo eso establecido desde el artículo 2 y siguientes constitucional. Por supuesto, dentro de lo que es el Poder Ejecutivo venezolano, tenemos el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, lo que es la Cancillería, que su misión sería específicamente lo que es la planificación, el ejecutar toda la conducción directa de lo que le ordena el presidente en la política internacional del Estado y en busca siempre de los beneficios de la nación venezolana a través de la coordinación y armonización de esas políticas estadales, ¿verdad? También tenemos dentro del ordenamiento jurídico positivo la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que tuvo una reforma en el año 2009, esta ley es del año 2001, ¿verdad? Pero ¿qué busca? Esta ley regula y también organiza el funcionamiento del servicio exterior, así como los derechos y deberes del personal que lo conforma, a fin de cumplir los mandatos, por supuesto, del jefe de Estado, que es el presidente de la República, como cabeza de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional. Todo esto, esta reforma que les dije que fue en el 2009, consistió en la división de los artículos por 1 o primero y segundo,
que establecían el reconocimiento de cualquier misión o cualquier cuerpo diplomático en el exterior fuera acreditado en nombre del Estado y como misión permanente las acreditadas ante los organismos internacionales. Por lo pronto, esto es lo que traje para disertarles el día de hoy al profesor y compañero. Los dejo con el derecho de palabra a mi compañera Franklina Montoya. Muchas gracias por su atención. Ok, he entendido cómo fue la parte de protocolo que correspondió al compañero Antonio Franco. Continúo con lo que es la diplomacia. Obviamente, la diplomacia pasa a ser o se refiere a las negociaciones que se llevan a cabo entre distintos estados, obviamente, o también con organismos internacionales. ¿Qué sucede con esta diplomacia y protocolo que de una u otra forma van a determinar, ¿ok? Yo diría que los requisitos de fondo y de forma con respecto a la forma de llevarse a cabo estas negociaciones a través de esta diplomacia. Obviamente, el protocolo sería la forma y la diplomacia el fondo de estas negociaciones. Porque ¿qué se busca con este binomio? Simple y llanamente determinar de qué manera, como estaba establecido, va a ser ese conflicto el punto de quiebre para que nazcan estas relaciones diplomáticas entre diversos países. De manera que, como nos decía el compañero, se determinan entonces con la diplomacia y el protocolo y a través de las distintas normas, obviamente atendiendo lo que es la norma principal, la Constitución de la República, se va a determinar cuál es la política exterior a desarrollar y a través del protocolo vamos a determinar entonces esa forma y la diplomacia, el fondo del contenido, y que de una u otra forma va a estar determinada con las costumbres de un país, obviamente el régimen que esté en ese momento determinando esa política, porque obviamente todo va a ir encaminado no solamente en política, la parte social y la parte cultural, para dar nacimiento a la normativa legal que va a regir estas negociaciones. Estamos hablando de los orígenes históricos de la diplomacia. En este caso, este origen histórico radica desde los momentos o desde el tiempo de las tribus. Se dice que las negociaciones más antiguas fueron las que se hacían entre los jefes de las tribus cuando existía un conflicto y ellos antes de determinar un enfrentamiento o llegar a un enfrentamiento, estas personas, estos jefes de tribus se reunían de manera ocasional solamente para llevar a cabo lo que tenía que ver con lo del conflicto que se presentaba al momento. Pero estas relaciones fueron avanzando y obviamente con el paso del tiempo, no solamente desde el punto de vista del derecho, sino social, sigue avanzando. Y este origen diplomático va mucho más allá y en la época moderna, entonces desde el siglo XV, XVI aproximadamente, empiezan las relaciones. Se habla que existió relaciones, inclusive hay pruebas donde hubo emisarios para negociaciones de los tiempos de los judíos, de los persas y de los egipcios. Entonces, desde allí se traslada a Grecia y Roma como los más antiguos en cuanto a las negociaciones que eventualmente se reunían, concretaban un punto específico, pero no tenían una misión o un cuerpo diplomático que iba a determinar o iba a llevar esas negociaciones. Ya un poco más avanzado y de una manera más permanente, se diría que desde Venecia en el siglo XVII surgen las primeras negociaciones de forma estable y permanente. Obviamente, una persona llegaba con un diploma como acreditado de un país y era el que llegaba a negociar, pero generalmente esas negociaciones para ese tiempo eran más hacia la voluntad del gobernante y no a beneficio del pueblo. Y ese cambio es lo que ha determinado la diplomacia en los tiempos actuales. Si nosotros pasamos a la edad moderna, ya a partir del Congreso de Viena en 1815, las negociaciones empiezan a tener otro aspecto, es decir, ya no es porque se acostumbraba mucho que las relaciones se daban porque los emisarios eran amigos de un presidente o de otro y ese era lo que iba a determinar el orden de llegado de los diplomáticos y obviamente la solución del conflicto que se estaba presentando. ¿Qué sucede? Que entonces a partir del Congreso de Viena en 1815, después o al tiempo de la Revolución, se da que entonces
van a determinar la preferencia o la solución a los conflictos es a raíz del orden de llegada de los diplomáticos. Ellos eran temporales, obviamente, y de allí, a medida que van avanzando, que se van siendo más pequeño el pueblo, se necesitaba que se escuchara más la voz de este y obviamente ser reconocido. De allí el origen también a la autodeterminación de los pueblos que hoy mantienen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se hace posible que a través de este Congreso de Viena se busque oír a los pueblos que habían sido más olvidados, si se quiere, y que sus problemas no tenían nada que ver, no tenían solución al momento, ni siquiera con el paso del tiempo. Todo iba a depender de los resultados económicos de las negociaciones. De manera que allí empieza lo que es la caída o la decadencia de lo que es esa diplomacia tradicional, y nos enfocamos un poquito más entonces a partir del Congreso, de la aparición de la ONU, de tomar la resolución de conflicto a través de las negociaciones como un mecanismo. Entonces no solamente los procedimientos políticos ni los mecanismos jurídicos, sino las negociaciones iban a formar parte de esta solución de esos conflictos, y es por eso que allí la diplomacia empieza a tener un mayor auge, y obviamente es el conflicto el que va a tener ese punto de inflexión. Es decir, entre el derecho y la fuerza, la negociación era la que iba a determinar esta diplomacia. Obviamente, como les dije al principio, ¿qué va a determinar el contenido de fondo, de forma de estas negociaciones y este protocolo? El régimen de un país, el estado que se esté viviendo en la globalización en este momento, que forma parte importante también sobre la creación de la norma. Y es así como nace entonces un Ministerio de Relaciones Exteriores, que va a determinar la política que se va a llevar. Porfa, la próxima lámina, Pablo. Ok. La Ley Orgánica del Servicio Exterior, como bien nos dijo Antonio, cuya reforma más reciente fue para el 2009, ha ido cambiando simple y llanamente, no solamente efectos de la globalización, porque en esta ley se incluyen puntos que tienen que ver con la parte tecnológica, con la parte social, cultural, legal, pero que obviamente tienen que ver con la autodeterminación, con el respeto que se merecen los pueblos, y que de una u otra forma van a determinar o van a limitar lo que es la posibilidad de actuación de un Estado ante otro, tomando en cuenta que el respeto es lo principal, y que obviamente yo puedo tener un derecho, pero que mientras este derecho lesiona el derecho del otro, yo debo limitarme al ejercicio del mismo. Por lo tanto, esta ley engloba todos estos principios, y este artículo 4 justamente habla de esa profundización de la amistad, de la confianza y solidaridad, sobre todo la soberanía de los pueblos, deben ser tomados en cuenta como punto importante para determinar o resolver un conflicto a través de una negociación que obviamente es determinada o determina lo que es la diplomacia. La próxima, porfa. Bueno, culminamos con frase de Borao y García del 2014, que dice que la solución de conflicto constituye una de las principales funciones con que debe cumplir la diplomacia, y para ello se ha oscilado entre el derecho y el uso de la fuerza, como una instancia intermedia que es la negociación, lo que da validez no solamente política, sino legal, de lo que es la diplomacia y el protocolo dentro de las relaciones internacionales y por ende con organismos multilaterales. Ok, vamos a aprovechar rapidito los minutos que nos quedan del encuentro para determinar ciertas conclusiones de las notas que he tomado según la participación de cada de los compañeros, ¿no? William y Pablo hablan de que se entiende desde el inicio de la unipolaridad bajo el poder de la potencia, y que esa unipolaridad, para que exista primero la multipolaridad, debemos partir porque debería de existir una unipolaridad a través del surgimiento de las fuerzas como lo conocemos, o de los países que dominan el mundo, o de los países de primer orden, comenzando con Estados Unidos, China, Rusia y la India, que tiene una notable participación en todo lo que es relaciones y protocolo y comercio a nivel internacional. Se dan entonces elementos claves para la potencialidad de cada país y la construcción de un nuevo orden, donde en la construcción de este nuevo orden no hay diplomacia sin datos, es decir, no hay diplomacia sin información. Pablo determina que existe, a partir de ello,
consecuencias como que será un equilibrio entre las relaciones que determinan las interrelaciones entre los diversos estados, determinando un nuevo orden organizacional a través de estas sentidos de la diplomacia y aplicando lo que es la diplomacia participativa, diplomacia tecnológica y diplomacia digital, donde se va a dar una convergencia de todos estos elementos que van a partir desde la vieja conceptualización o la vieja visualización de la diplomacia hasta llegar a un entorno actual que se habla de la multiculturalidad y multipolaridad a partir de la congruencia o convergencia, mejor dicho, de ciertos puntos o áreas de interés. Mientras que Antonio y Franklina hablan entonces de esta evolución del protocolo que parte desde erradicar de esas características rígidas, que va la redundancia, regida en el protocolo, para llevarla a una característica más simplificada y que ayuden al desarrollo de la política exterior de cada país. En este caso, como estamos hablando, vivimos en Venezuela, aunque hay compañeros que no están en Venezuela, pero son venezolanos, entonces sería el fortalecimiento de la política exterior de cada país con el cual Venezuela mantiene relaciones. Lleva entonces a adoptar protocolos orientados a la normatización o a la normalización de la política internacional, partiendo entonces que debe existir un equilibrio entre la diplomacia, la negociación y los estados que hacen uso de ella como parte del protocolo y como parte de la diplomacia, donde una parte se ve como fondo y otra parte se ve como forma. Nos plantea Franklina que la forma está dada por el protocolo, mientras que la forma por el protocolo, mientras que la diplomacia sería el fondo, es decir, quien va a terminar de ser el hilo conductor entre todos estos elementos para crear una triangulación, y esta triangulación la vamos a determinar por los elementos que están en el índice superior, que es la política de Estado, la política de negociación, y como en los ejes inferiores van a estar los elementos netamente culturales, por un lado, pero también los elementos netamente sociales, con los cuales quienes determinan la aplicación de la diplomacia y protocolo deben velar porque se cumplan los preceptos de orden de cada uno de los países con los cuales se mantienen relaciones protocolares, relaciones diplomáticas, relaciones de consentimiento para el desarrollo de la política exterior de Venezuela con el resto de la comunidad internacional. Me gustó la participación de todos. Los únicos que yo les voy a dar un consejo, y ese consejo lo tomen como área de crecimiento, sobre todo William, Franklina y Antonio, que vivimos está en Venezuela. Pablo, que no está en Venezuela, está en Ecuador, pero ahorita hay una circunstancia muy particular en Ecuador, es que compártanse los archivos. Porque fíjense, yo me estaba tardando un poquito en cargar el archivo, y Pablo salió ahí de bateador emergente y lo cargó. Entonces, ustedes son el respaldo de sus otros compañeros. Entonces, como somos tan poquitos, nos podemos compartir la información y en cualquier momento yo puedo ser el monitor de alguien que esté presentando problemas de internet que en Venezuela es tan grave. Así tengamos fibra óptica, tenemos los problemas de internet. Entonces, eso es un consejo que le doy para que las actividades fluyan con mayor velocidad, si se quiere. Complacido de haber estado con ustedes estas 5 sesiones. Lo que sí les voy a agradecer es que en forma individual carguen las láminas para poder evaluar todo y a más tardar el lunes estar pasando las calificaciones y que ustedes puedan ver el resultado final de la asignatura. Un placer haber estado con ustedes, un placer haberlos compartido una vez más y les queda poco. Así que, mis estimados casi doctores, felicitaciones.